Hola, bienvenidos a Carta Abierta, un espacio donde las experiencias de la vida se encuentran para inspirarte y acompañarte en tu camino. Soy Juan Andrés Moreno y cada semana nos embarcamos en un viaje de reflexión. En este podcast exploramos juntos retos, lecciones y victorias que forman parte de la vida. Aquí no hay tabúes ni temas prohibidos. Abrimos el corazón y la mente para compartir historias que tocan el alma y reflexiones que nos invitan a conocernos mejor. Así que ponte cómodo, prepárate un café y acompáñame en este viaje. Hola a todos, bienvenidos acá a Carta Abierta. Hoy vamos a darle continuidad a un episodio que tuvimos la semana pasada junto a Natalia Cárdenas. Nuevamente nos conectamos desde Toronto hasta Barcelona para seguir hablando sobre estos temas de la responsabilidad afectiva y principalmente hemos recibido como muchos comentarios sobre el tema del poliamor y todas esas relaciones no monógamas y queríamos hoy como tocar un poco más de ese tema y pues seguir como ahondando y desmenuzando un poco más lo que puede ser el tema de la responsabilidad afectiva. Entonces le doy un saludo a Nata, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan, gracias por esta segunda invitación extendida del chisme del episodio pasado. Un placer de nuevo poder estar aquí y conversar contigo. Bueno, me alegra y me encanta nuevamente tenerte acá. Creo que el capítulo anterior también como que fue súper constructivo y como que me dejó toda la semana también pensando un montón sobre las cosas que hablamos. Y como te mencionaba al inicio, no sé si tú quisieras como contarme un poco cómo ha sido tu experiencia como personal dentro de este tema de la no monogamia. Sí, creo que después del episodio de la semana pasada y de las conversas que hemos tenido y los comentarios que recibiste, como que creo que nos falta un poco como dar contexto, ¿no? Como sobre muchas personas, digamos, pues no conocen como muy bien o es incluso la primera vez, ¿no? Que se relacionan o escuchan como sobre las no monogamias. Entonces, como que a modo de contexto y desde mi experiencia personal, pues digamos que un poco el punto de partida sería entender que normalmente nosotros nos hemos relacionado desde un sistema o desde un modelo relacional monógamo, es decir, que establecemos un vínculo eh, sexoafectivo, romántico con una persona, ¿no? Bajo como, digamos, un acuerdo de exclusividad. Y es en general así como nos han, digamos, educado y enseñado a relacionarlos, ¿no? Digamos, tradicionalmente. Lo que las no monogamias, digamos que proponen o enmarcan es otros modelos relacionales distintos a esos, ¿no? En los que, em, digamos que el elemento en común sería, pues que ese acuerdo de exclusividad básicamente varía en función de tu capacidad, digamos que consensuada de establecer vínculos con otras personas, ¿no? Entonces, dentro de la no monogamia, puedes encontrar, ¿no? Como las relaciones abiertas, el poliamor, ¿no? Y otras formas de relacionarse, pero digamos que me voy a referir a esas dos porque son las más comunes y un poco también como que la diferencia entre esas 2 que son las más comunes, es un poco, tu capacidad de establecer relaciones, afectivas con más de una persona, ¿no? Entonces, en la relación abierta, normalmente, aunque esos límites son muy difusos entre ¿no? Los exclusivamente sexual o lo afectivo o romántico, pero normalmente las relaciones abiertas, digamos que tú tienes tu pareja, ¿no? Y digamos que hay una especie de acuerdo de exclusividad, pero también hay un acuerdo, digamos, de apertura comúnmente frente a lo sexual, ¿no? Frente a la posibilidad de tener encuentros sexuales con otras personas, sin que eso implique que establezcas otra relación, digamos que romántica
pareja paralela a esa que tienes, ¿no? Eso es más o menos un poco cómo funcionan las relaciones abiertas. Y en el poliamor, pues ya digamos que la diferencia esencial está en que puedes establecer o que deseas establecer, ¿no? Y que tienes la capacidad de establecer vínculos con más de una persona, ¿no? No solamente como en lo exclusivo, exclusivamente hablando de lo sexual. Entonces, como que esa es la diferencia, ¿no? Y entonces, dentro de esa sombrilla del poliamor, pues también hay muchas formas de relacionarse, ¿no? Como que hay personas que prefieren tener, por ejemplo, vínculos, qué sé yo, paralelos, es decir, tengo una relación con una persona y otra con otra, y esas dos personas no tienen ningún tipo de relación más allá de tenerme en común a mí, o a veces son amigas esas personas, ¿no? Que se les conoce como metamores, ¿no? A veces hay parejas que deciden tener encuentros sexuales también con sus dos parejas sin que tengan una relación afectiva entre ellos, o a veces digamos que las tres personas están involucradas y digamos que está un poco más en la dinámica de las triejas o las triadas, a veces hay más personas involucradas, ¿no? Entonces como que es una sombrilla bastante amplia y también digamos que la forma en la que se vive o se espera, digamos, que las personas involucradas en esas relaciones se vinculen también es distinta, ¿no? Como que creo que el episodio anterior yo te había dicho, bueno, desde mi experiencia ha sido un poco más como una aproximación desde el poliamor de sobremesa, que es un poco como la posibilidad de que las personas involucradas en mi red afectiva, es decir, mis parejas y las parejas de mis parejas, podamos eventualmente coincidir en espacios sociales, compartir, ¿no? Como un poco empezar a construir de alguna manera una pequeña comunidad sin que eso implique que nos vinculemos sexual y románticamente entre todos, sino que únicamente digamos que yo me vinculo sexual y románticamente con mis parejas, pero tengo una relación, digamos que de amistad o en la que puedo estar en capacidad de compartir con las otras personas involucradas en esa red. Y también, digamos, mencionaba, creo que el poliamor, digamos, un poco de lo que se ha denominado paralelo, que es como, pues yo tengo mis relaciones con una y otra persona y esas dos personas, digamos, que no coinciden en ningún espacio social, obviamente saben que existen, ¿no? Como que un poco, voy a abrir aquí paréntesis para mencionar que digamos que la base de todo esto es es que son elecciones consensuadas, ¿no? Y las personas que están involucradas, pues saben de la otra persona, ¿no? Es como que hay un chiste muy común en redes sociales, como que te poliamaron y fue como, pues no, o sea, no es una, no, realmente no es una, em, voy a dar más contexto, ¿no? Como que el chiste es como que te poliamaron, refiriéndose a que te pusieron los cachos o como que saliste con alguien que tenía una pareja, ¿no? Y pues realmente pues no te poliamaron, ¿no? Como, no, María Antonia, saliste realmente con alguien que no, digamos, que tuvo la capacidad de decirte ni la claridad de decirte, ¿no? Como que estaba en un vínculo con una pareja, etcétera, etcétera. No hay un consenso frente a conectar con otras personas. Entonces, pues eso no lo podemos entender como no monogamia o como poliamor, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido como un poco como mi experiencia. Creo que llegó un punto en el que después de digamos, de mi relación más larga y estable, monógama, llegó como que cuando esa relación estaba llegando a su fin y como estábamos teniendo conversaciones, un poco como que entró sobre la mesa la posibilidad de, ¿no? De abrir la relación y como que bueno, en ese punto digamos que no pasó, pero después de eso como que ya vino la pregunta como con más intensidad frente a, bueno, qué otros modelos relacionales quiero explorar, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos que a partir de allí me he venido un poco como vinculando y pensando estas formas relacionales, ¿no? Sí. Ok, sí, efectivamente, como mencionas, hay como unas diferencias porque, claro, siento que hay muchas personas que el término poliamor lo suelen como eh, no conocerlo bien o no lo han estudiado, digamos que del todo, y se tiende como a confundir con el tema de relaciones abiertas, con de pronto también con el tema de que tú estés saliendo eventualmente con diferentes personas, pero pues a la final como que
según entiendo y lo que te entiendo a ti tiene que ver también más como cuando se genera también como un vínculo, sentimental como entre las personas, ¿correcto? Sí, correcto. Y digamos que, solo un pequeño paréntesis, y es que también suele confundirse a veces, o muchas personas lo asocian con la poligamia, ¿no? Que es otro modelo, digamos que relacional en el que normalmente o tradicionalmente un hombre tiene varias esposas, ¿no? Digamos que eso es también otro concepto distinto al del poliamor. Entonces, solo quería como agregar ese paréntesis porque es muy común que se asocie también directamente con eso. Y digamos que dentro de tu experiencia como en el poliamor, o pues digamos que dentro de la no monogamia, eh, ¿crees que eso ha permitido también como que tú notes o te des cuenta que de pronto este tipo de vínculos y de relaciones se den más entre mujeres, más entre parejas heterosexuales, heteronormadas o parejas gay? ¿Tú cómo lo has percibido un poco? ¿Dónde es más frecuente realmente? Sí, pues digamos que yo quiero partir de esta noción de que pues yo no soy ninguna experta en relaciones no monógamas, ni en poliamor, ni en estudios sobre las relaciones no monógamas, ¿no? Pero digamos que aquí estamos hablando de nuestra propia experiencia, valga la aclaración, no quiero como que de pronto quienes nos escuchen se lleven un poco la idea de que mi verdad es absoluta, pero pues no, o sea, digamos que desde la experiencia que he tenido, hay un poco de todo, ¿no? Como que siento que es más común que las parejas, digamos, hetero o que sean que sí, que digamos que tienen este tipo de relación, este tipo de orientación sexual, digamos, estén un poco más abiertas al tema de ser swingers, por ejemplo, ¿no? El intercambio, digamos, sexual que incluye, digamos, que tu pareja o como el juego en parejas. Em, y ya, digamos que evidentemente respecto a lo otro, pues es muy, como que siento que hay de todo un poco, ¿no? O sea, siento que no está exclusivamente ligado a personas de identidad diversa, pero sí siento que hay digamos, por denominarlo de alguna manera, como una apertura más como frecuente o como una disposición más frecuente a explorar este tipo de relaciones por parte de la comunidad queer, ¿no? Siento que tiene que ver también, pues, porque esto de alguna forma también ha estado asociado a una concepción, digamos que va más allá de solamente un modelo relacional, es decir, que va más allá de como yo querer establecer más de una relación o de poder tener relaciones sexuales con más personas, ¿no? Creo que hay muchas personas eh, y de alguna manera me incluyo, digamos, estamos tratando de repensar estos y relacionarnos desde estos modelos relacionales, valga la redundancia, como también de alguna manera una apuesta política, ¿no? Es decir, como que cuál es esa idea que normalmente hemos tenido sobre familia y sobre nuestros vínculos, ¿no? Y repensar este tipo de vínculos y de formas de relacionarnos nos va a permitir construir comunidad de otra manera, ¿no? Digamos que no esté únicamente centrado o girando alrededor de una persona o una pareja, ¿no? Como los afectos jerarquizados de esa manera. Entonces siento que en ese sentido he coincidido y he podido como rastrear que, digamos que sí, efectivamente personas con orientación diversa quizá pueden tener un poco más de disposición a explorar estos modelos relacionales, sin decir que exclusivamente son únicamente ellos y ellas y ellas, ¿no? Exploran estos modelos relacionales. Ok, bueno, digamos que hay algo que tal vez tengo como de claridad con el tema de la monogamia, y es que, pues de alguna manera tú enfocas un poco como tu cariño, tus expectativas, como tu forma de relacionarte como con esa persona, y, y pues digamos que de alguna forma, que lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, como que todo se enfoca a una sola.
digamos, cómo desde tu experiencia y desde lo que has vivido, ¿cómo ha sido para ti ese equilibrio entre poder un poco diversificar o apuntar en una o más direcciones como tu tema emocional hacia otras personas? ¿Y cómo lo logras como eh, sí, como un poco repartir, no sé si sea como la palabra correcta, pero sí, como que no haya una jerarquización como tal dentro de esta persona es más importante que esta, sino que a todas les puedas dar como tu lugar o cómo lo manejas tú. Claro, siento que es un reto porque digamos que hay condiciones que necesariamente van a otorgarle un carácter de jerarquización a ciertos vínculos. Por ejemplo, si yo me estoy relacionando con una persona que tiene un compañero, un compañera, compañere con quien convive o tiene hijos, ¿no? Digamos que por supuesto hay ciertas logísticas que van a hacer que esa otra persona o mi pareja pues, priorice, ¿no? Frente al vínculo conmigo. Entonces, como que hay digamos que hay un punto a considerar que es ese, ¿no? Es como cuáles son las condiciones de base de las personas con que me relaciono que hacen que puedan existir unas dinámicas en las que tú, no quiero decir obligada, estás obligado, pero digamos que por, como por las mismas condiciones dadas, pues vas a priorizar, ¿no? Ciertos tiempos, ciertas dinámicas, ¿no? Como cosas a negociar. Digamos que el punto esencial ahí a reflexionar es cómo eso realmente lo usas en función de, eh, digamos que otorgar una jerarquía, ¿no? Frente a un vínculo o el otro. Digamos que esto puede ser como, creo que es un límite como medio difuso, medio confuso, pero hay una diferencia esencial entre reconocer que, por ejemplo, tener un hijo me va a poner ciertos retos, digamos, a mí para compartir contigo en términos de horarios, de disponibilidad, etcétera, y que tú tengas la claridad de eso, versus decirte, ¿no? Como, no sé, como violentarte en las maneras en que tomamos decisiones o manejamos nuestra agenda por decisiones, digamos, no sé, digamos, premeditadas en ese valor otorgado a los vínculos que ya tienes o las condiciones que ya tienes, ¿no? Que creo que es un poco como la aproximación ética precisamente a esas condiciones que tienes, ¿no? Obviamente con hijos pues la cosa cambia un poco, pero digamos que si lo votamos a parejas es como listo. Un ejemplo claro, es como si ya convives con una pareja, digamos que obviamente lo mismo, hay unas condiciones en términos de logística que vas a tener que tener en cuenta para relacionarte con otras personas, pero como intencionalmente, digamos que eh, reconoces que eso puede afectar o impactar o no estar condicionando tu capacidad de relacionarte con la otra persona y digamos ser muy consciente de cómo lo navegas, ¿no? No más allá de que por el hecho de que ya convivas con alguien, entonces pues como que priorizas y un poco como que ignoras también las necesidades de la otra persona o de tu otro vínculo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siento que este tema de la jerarquización es como un tema de pensar mucho en función de como una propia postura personal, es decir, como que yo siento que la aproximación más interesante a esta idea de la desjerarquización de los afectos es desde una perspectiva de la anarquía relacional, que es básicamente una aproximación que propone repensar la forma en que históricamente hemos centrado los afectos precisamente en, ¿no? Normalmente si tú piensas en la pirámide de, de afectos, si lo pensamos en términos de pirámide, vas a encontrar, ¿no? Como la pareja arriba, la familia después, ¿no? Los amigos. Entonces en esa medida distribuyes tu tiempo y tu capacidad, ¿no? Eh, y la anarquía relacional precisamente lo que dices, bueno, como repensémonos esto y miremos de la forma en la que entre comillas, inequitativamente he estado, ¿no? Otorgando mi energía, mi interés, mi fuerza, y cómo podemos, digamos que de alguna manera repensar eso, ¿no? Es como, por ejemplo,
el rol que tienen las amistades y la forma en que, ¿no?, nos relacionamos con nuestros amigos y amigas, amigues de distintas formas, pues es esencial, ¿no? O sea, como que si pensamos en el rol que cumplen nuestras amistades en nuestra vida, o para al menos personalmente, ¿no? Como hablando, es esencial y es como yo, porque un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, por ejemplo, cuando consigo una pareja, ¿no? Hay personas que definitivamente se pierden del mapa de los amigos o la intensidad varía, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues obviamente hay condiciones que van a cambiar, pero el tema es como cómo cuido como esa frontera, ¿no? Esa línea, esa barrera entre pues ser consciente que sí, creo que alguna vez la escuché a Alba Centauri de poliactivismo, para quienes no la conocen, pues pueden como chequear todos sus recursos y etcétera, etcétera, y su trabajo, pero ella decía como pues es muy distinto, muy difícil competir con un orgasmo, ¿no? Entonces como que obviamente cómo le vas a poner a competir a tus amigos o un encuentro con tus amigos cuando estás, por ejemplo, en plena fase de enculamiento, ¿no? Y encocamiento Ujú. para los de España. Entonces es como eso, ¿no? Como un poco los factores a pensar, pero de fondo es como listo, cómo me pienso estas formas y estas jerarquías que como que automáticamente ¿no? El sistema social y la forma en la que nos hemos relacionado históricamente van atribuyendo y cómo reorganizo como esos afectos para pues decir, bueno, realmente, ¿no? Como que pues no lo pongamos en términos de prioridades, pero digamos, obviamente hay unas necesidades que van a estar un poco más elevadas que otras, o unos afectos en los que yo voy a invertir quizá más tiempo, ¿no? Más energía, etcétera, pero no desde una perspectiva ¿no? De esta jerarquía absoluta y de poder, ¿no? De unos vínculos frente a los otros, básicamente. No sé si tiene sentido como eso que estoy diciendo. Sí, claro que sí. Y digamos que también me surge como otras dudas. Y es como, ahorita que hablabas como del tema de cuando estás como iniciando a conocer a alguien y que de alguna forma como que toda tu energía y sí, como que y tu deseo y todo está como a flor de piel. Y si ya tienes de pronto otro vínculo, también cómo esto no afecta a tus otros vínculos, ¿no? Como el que estés conociendo a alguien nuevo y que estés también queriendo como entablar como un vínculo afectivo con una nueva persona. Sí, es muy común que en las experiencias de las personas que básicamente nos relacionamos desde lo poli o exploramos relaciones en el marco, digamos, del poliamor, esa duda aparezca, ¿no? Y esa angustia aparezca frente a cómo podemos descuidar los vínculos existentes frente a la aparición de uno nuevo, ¿no? Cómo nivelamos esa energía, cómo también nuestras parejas nos ayudan a navegar ese momento de, ¿no? Éxtasis hormonal. Siento que es como por un lado, como un ejercicio muy consciente desde tu propia experiencia personal, que digamos que hay que hacer desde tu propio trabajo de reconocer que como de uno de permitirte pues vivir, ¿no? Lo rico que es esa etapa, pero digamos que normalmente si uno está acostumbrado como a relacionarse desde la monogamia, pues uno digamos que ya se tira con toda, ¿no? En ese, en ese vínculo, pero digamos que en lo poli pues la pregunta sigue siendo, bueno, ¿cómo disfruto este momento, no? Y lo vivo, etcétera, etcétera, manteniendo, ¿no? El cuidado de mis otros vínculos o de mi red afectiva en general, ¿no? Entonces, como que siento que una cosa es como ser muy habría que tendrías como que es importante rastrear cómo tú reaccionas en esos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo reconozco que cuando estoy en plena fase de enculamiento, no sé, tiendo a mirar más mi celular, ¿no? O a estar más pendiente de mi celular. Eso va a resonar, por ejemplo, muy particularmente en la medida en que yo me relaciono con mis otras parejas, ¿no? Si, digamos, estoy revisando el celular cuando estoy con mis otros vínculos, ¿no? Entonces, como que ser consciente de ese tipo de dinámicas y
Hay muchas personas que también, digamos que proponen como este tipo de, como una alerta, como, es como generar esta alerta a tus vínculos, ¿no? Es como, como vínculos, estoy enculándome, estoy en esta etapa de enculamiento y voy a requerir como apoyo en ese sentido, porque de pronto no, puedo estar un poco como tambaleando, botando mi energía un poco más allá, etcétera, etcétera. Digamos que esto puede ser un poquito problemático en el sentido que, o generar tensiones cuando efectivamente descuidas tus otros, o tus otros vínculos sienten que te descuidan o que se han sido descuidados en ese proceso. Entonces es como mantener el balance entre, pues estoy, ¿no? Como disfrutando la nueva conexión, pero al mismo tiempo estoy garantizándome espacios de seguir conectando con mis vínculos de la forma en que ambos nos sentamos seguros. Y dos, como que cuáles son, eso que te decía, como esas medidas de contingencia que vamos a tener allí como, ¿no? Presentes, como por ejemplo cuando hay una situación alta de estrés, cuando hay una condición de no sé, de salud, ¿no? Como que las dinámicas en los vínculos cambian y uno crea esas alertas para decir, bueno, esto está pasando, cómo nos vamos a organizar todos y todas para pilotearlo, ¿no? Entonces siento que eso está un poco como relacionado con eso, ¿no? Como con mantener muy presente como las formas en que cuidamos a las demás personas y eso, aproximarse también desde la complicidad y la confianza que tienes ya establecida también con tus vínculos o tu pareja, etcétera, etcétera. Y como la, la apertura a que si surge la inseguridad por parte de tus otras parejas o que si tus parejas te dicen, mira, me estoy sintiendo, ¿no? Como descuidado, descuidada, etcétera, pues tengas también la apertura de reconocer eso y de cómo chequear y navegarlo conjuntamente y un poco como, ¿no? Como tomar cartas en el asunto para pues que todas las personas de allí involucradas se sientan en la medida de lo posible como seguras, ¿no? Claro, y digamos un poco lo mismo de pasar en una tusa, ¿no? Como, o sea, si se acaba un vínculo, pero igual tienes otro vínculo u otros vínculos con otras personas, ¿cómo tramitas una tusa sin que afecte tus otros vínculos? Exacto, ese es otro gran tema, ¿no? Y es como básicamente como que tus vínculos no van a tener, tienen que tener presente que estás pasando por un momento difícil, que tu capacidad de relacionarte no va a ser la misma, pero obviamente no vas a y vas a esperar apoyo de ellos también en ese sentido, pero como que hasta qué punto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te apoyo en X o Y medida, pero por ejemplo no voy a escuchar de todos los conflictos, ¿no? Que vas teniendo en el camino con tu otra pareja o como este tipo de cosas, ¿no? Como que un poco el punto clave estaría en pensar cuál es tu capacidad para acompañar ese proceso y tu capacidad desde, digamos, si eres tú quien está atravesando la tusa para relacionarte con los otros, ¿no? Esto es un poco delicado en el sentido en que a veces, por ejemplo, cuando terminas una relación, eh, hay muchas personas que digamos que aún digamos que es muy retador como seguir con la capacidad de mantener tu energía en otra relación y cuidarla de la misma manera en que lo vienes haciendo, ¿no? Entonces hay muchas personas que también como que terminan sus otras relaciones por consecuencia, ¿no? De esa primera fractura y pues es como el peor escenario posible, porque es que, o sea, imagínate, a falta de una tusa, 2 o 3. Entonces, esto, un poco, ¿no? Como retador en ese sentido, pero normalmente, eh, pues eso, lo mismo, ¿no? Como ser muy consciente de cuál va a ser mi capacidad, cómo quiero que me acompañen en ese proceso, de entender que quizá mi pareja, si es esa persona quien está viviendo la tusa o atravesando ese duelo, pues yo voy a tener como, ¿no? Que estirarme un poquito en compasión y en comprensión frente al momento en el que está, pero también hasta qué punto, ¿no? Puedo dar.
sin que eso sacrifique, ¿no? Mis límites y mis necesidades. Entonces, es retador, pero pues o sea, pasa, es un hecho, ¿no? Y es como que dependerá también supongo que de la solidez que tenga tu red afectiva y de la capacidad, ¿no? De comunicarte claramente con ellos, ellas, ellos, etcétera. eh, digamos, un poco de pilotear estos momentos. Claro, igual también como eh, debe haber también como cierto tipo de acuerdos con respecto a eso, ¿no? Como dentro de los vínculos, como tanto cuando conoces a alguien como cuando terminas una relación con alguien. O no sé si haga parte también como del tema como de acuerdos y como de responsabilidad con los vínculos no monógamos. Pues mira, esa es una buena pregunta porque siento que uno casi nunca, incluso en las relaciones monógamas, uno casi nunca se pregunta cómo quiero terminar o qué pasa, ¿no? Si terminamos o cómo a mí me gusta relacionarme, digamos, contigo una vez terminamos o cómo me gusta que me terminen, ¿no? Como que también hay otro creador de contenido que se llama Gotitas de Poliamor y él en el momento como que compartía esta idea de, a mí me gusta que me terminen por mensaje de texto, ¿no? Y así él puede hacer su berrinche, su pataleta, procesar y cuando una vez se regula, pues ya puede tener como una conversación cara a cara o algo así, ¿no? Y hay personas a las que eso le parece inconcebible o les parece un acto de descuido, ¿no? Súper, digamos que súper intenso. Entonces, como que ahí volvemos a este tema de la responsabilidad afectiva y es como, pues, ¿qué es lo responsable, no? O sea, como esta persona está siendo responsable efectivamente con sus propias necesidades y está siendo claro, digamos, de las formas en las que le gusta relacionarse o comportarse bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, como que si tú estás pues un poco, si están esas claridades desde el comienzo, creo que va a ser un poquito más fácil como navegarlas al final. Pero pues obviamente tú no arrancas una relación pensando en que se va a acabar. Obviamente, pues puede que la mayoría terminen en eso, ¿no? Pero no son cosas que normalmente nos preguntamos. Entonces, como que yo no sé si te podría decir que hace parte de los acuerdos, por ejemplo, en las no monogamias. Creería que algunas personas lo consideran y otras personas seguramente no, ¿no? Y sobre todo, digamos que en este tema de las rupturas, pues hay algo que yo siento que es muy retador y es como la evolución misma de ese vínculo, ¿no? O sea, como que tú no puedes eh, pensar, obviamente hay un ideal, por ejemplo, si ha sido una relación en general, digamos que, entre comillas, lo que se denomina sana, ¿no? Y tú quieres conservar esa persona en tu vida de alguna manera y reelaborar, ¿no? Como esa relación o transitar una amistad, pues esa claridad puede estar ahí. Ya premeditar la forma en que eso suceda, pues creo que es imposible porque va a estar sujeta a tu capacidad y a la capacidad de la otra persona en su momento, ¿no? Al proceso del duelo, a la forma en que se van reacomodando los afectos. Entonces, cierto que sí, que yo personalmente creo que son cosas que sí considero en mis relaciones. No creo que no han hecho parte de mis acuerdos hasta el momento, pero sí de eventualmente, digamos, conversaciones, ¿no? Creo que en general como que soy amiga o estoy okey con mis ex, en general, mis exes. Entonces, pero pues esa es una postura, ¿no? Como también muy muy personal, y no pretendo que todo el mundo, ¿no? Como que vincule a sus exes en su vida de la misma manera, ¿no? Entonces, sí, está muy sujeto también al tipo de relación que hayan tenido, ¿no? A lo mismo, como que si a ti no te interesa en absoluto tener una amistad con esa persona, pues es súper válido, ¿no? Es como, pues, te interesaba como pareja y ya. O digamos, ¿no? En el caso de las relaciones un poco que han estado atravesadas por violencia o abuso, ya sea físico o emocional, ¿no? Psicológico, pues hay otro componente allí, ¿no? Entonces, como que pues siento que es como una decisión muy personal, como el tema
de conectar con estas personas una vez has decidido terminar la relación. Pero pues, sí, volviendo a tu pregunta de si eso hace parte de los acuerdos, pues creo que es también una decisión singular, ¿no? Frente a qué quiero considerar o no a futuro. Bueno, y ahora que estabas hablando como de todo ese tema de como ser como muy cuidadosos con los vínculos y como muy responsables con ellos, digamos que en ¿cuáles serían para ti o tú qué vínculos ves como que son que puedan ser como absolutamente irresponsables? O sea, ¿en qué momento podemos o estamos siendo como irresponsables con nuestros vínculos? Esa pregunta es un poco difícil porque creo que en el episodio pasado te mencionaba un poco como que a veces atribuir estas, ¿no? Estos adjetivos de responsable y irresponsable es como un juicio también moral, ¿no? Como basado en lo en qué es bueno y qué es malo, pero yo creería que, o sea, como considerando em, lo que hemos venido conversando, es como tratar de poner en la balanza las formas en las que yo quiero ser cuidado y que me gustaría cuidar a las demás personas, ¿no? Entonces, como que, em, no sé, un comportamiento irresponsable me parecería como actuar un poco en contra de lo que a nivel personal, como de, es decir, siendo responsable contigo mismo, como no siendo sincero contigo sobre tus necesidades y tus deseos, sería irresponsable contigo. Digamos que em, eso te evitaría tensiones y conflictos con la otra persona y digamos que conflictos respecto a las necesidades no resueltas, ¿no? Entonces, en vez de yo tildar al otro irresponsable, lo que yo creo que hay que poner sobre la mesa es como yo qué espero de la relación con esta persona o qué estoy, ¿no? O en qué página estoy y desde allí como, ¿no? Como que partir. Siento que hay algo retador en este tema de la responsabilidad afectiva y es la comunicación, ¿no? O sea, como que hay que ser vulnerable, hay que comunicar, hay que, ¿no? Como que a veces aparece esta pregunta si es muy pronto para esto, si es muy pronto para, ¿no? Para decir esto, comunicar lo otro, pero yo siento que pues nunca es pronto siempre y cuando eso esté como alineado con lo que digamos, con tu tranquilidad, ¿no? Entonces es como si yo estoy estableciendo una nueva conexión y no sé más o menos hacia dónde va, y yo quiero tener una idea, ¿no? De más o menos eso para dónde va, o yo qué espero, pues lo más sensato sería poder comunicarlo, ¿no? Si esa otra persona piensa que eres demasiado, no sé, que lo estás abrumando, si es demasiada información, si es muy pronto para esas preguntas, pues no es la persona con la que pues vas a poder compartir una relación desde la vulnerabilidad, ¿no? Entonces no es la persona con que vas a realmente a poder compartir tranquilamente en ese sentido, o que no es, o no es la persona que está preparada para tener estas conversaciones. Entonces, como que ahí ya pones en la balanza si te quieres seguir relacionando desde ese lugar con esa persona y, ¿no? Como torearlo, o si, pues, ¿no? Como que también dejas claro como este tipo de vínculo no me interesa, ¿no? Eh, Creo que es a veces difícil también pensando en ejemplos. eh, es difícil a veces comunicar cuando ya no, digamos que pienso por ejemplo en los vínculos en los que estás recién estableciendo conexiones, ¿no? Y tratando de ver hacia dónde va, si no va, como que comunicar eso es difícil y es muy vulnerable también contigo y con la otra persona. Sobre todo, digamos que cuando tú estás como muy desconectado o ves que eso no va para ningún lado y quieres, no sé, conservar, por ejemplo, una amistad o que te interesa solamente una conexión sexual, ¿no? Siento que esas son conversaciones vulnerables, pero hay que tenerlas, o sea, y es mejor que seas sincero, sincera con esa otra persona a, pues no sé, uno, generar expectativas, ¿no? O dos, como también Em, pues como dar más, como que
dar más allá de lo que tú realmente estás, o sea, como, ¿no? Como, como que eso que decía la vez pasada, como extra, extenderte tú mismo en esas capacidades y cuando realmente reconoces que no quieres o no puedes, ¿no? Entonces siento que eso. em, y siento que, pues, un tema muy común hoy en día es, ¿no? Como el gosteo, Mm, y es como, pues, frente a eso hay muchas opiniones, pero, pues, yo creería que siempre es mucho mejor y más, responsable con la otra persona y los afectos de la otra persona, comunicar, eh, o que no estás interesado, o que, no sé, otra persona está en tu vida y se alinea mejor con lo que estás buscando, o comunicar que no estás en un momento para una relación seria, que está totalmente, ¿no? Como válido y desde esa claridad, pues la otra persona decide si se relaciona o no contigo. No es fácil, no es sencillo, por lo mismo que te decía, porque es vulnerable para las personas involucradas, es retador poder poner en palabras también compasivas, ¿no? Es muy distinto que yo te diga a ti como, oye, no puedo conectar porque en este momento, no sé, em, no estoy en mi mejor capacidad, digamos que emocional para hacerlo, a decirte como, oye, pues no sé, no me gusta X y 30.000 cosas de ti que leo como red flags, ¿no? Como que yo donde ubico también ese, ¿no? Esa causa de por la cual no quiero conectar, ¿no? Entonces, como que ser cuidadosos también en ese tipo y compasivos con la otra persona, entendiendo que es difícil a veces recibir este tipo de comentarios, ¿no? O de, digamos, tener estas conversaciones. Entonces siento que eso, como que eh, en la medida de lo posible, como tener esas conversaciones. Y no necesariamente tienen que ser, no, yo soy defensora de que si para ti es mejor enviar un mensaje, pues, y si eso te va, ¿no? Como a salvaguardar en tu integridad emocional o si es la mejor manera para ti de hacerlo, pues lo comunicas, pero lo importante es comunicarlo, ¿no? Eh, lo que haga la otra persona con esa información que tú estás dando, proveyendo, pues ya como que eh, tú decides cómo te sitúas después con eso, ¿no? Si quieres seguir teniendo conversaciones, si prefieres desconectarte, etcétera, etcétera, pero como que inicialmente has dejado como claro qué es eso que quieres y en dónde te estás situando. Siento que para mí es como lo más importante. sí, de acuerdo. Sí, Y como que escuchándote, como que me siento como súper terapiado también, como que justamente hemos como conversado mucho sobre ese tema de esos vínculos y como de ser vulnerable y permitirse uno expresar y comunicar, que como dices no es fácil y como que eh, últimamente también soy como un gran defensor de la vulnerabilidad y como de expresarlo y como que, claro, como que también siento que cuando esos vínculos de alguna forma no te están dando como una respuesta, o la evaden o pasa como alguna situación que no, pues que no te genera a ti como tranquilidad, pues no sé si también sea eso como una respuesta que te dan, ¿no? Como el silencio, como el evadir, el omitir, como también puede ser como respuesta, ¿no? Pero no sé hasta qué punto ese tipo de situaciones son responsables con la persona que se está vulnerando a hacer una pregunta. Claro. Eso que has dicho es real, o sea, la omisión, la inconsistencia, ¿no? Como este tipo de comportamientos son respuestas y te dan pistas de esa persona donde se sitúa, digamos que desde su capacidad emocional para relacionarte contigo. Ahí vuelve y yo tiro la pelota y la pelota se te va a ti mismo. Es decir, yo estoy en capacidad, esta persona está respondiendo desde las herramientas emocionales que tiene para relacionarse conmigo, ¿no? Digamos que bien sea porque desaparece, aparece, o bien sea porque me lo dice claramente, oye, no me interesa, ¿no? O sea, como cualquiera que sea la forma en que te lo diga. La pregunta vuelve a ti y es como, esa persona no es irresponsable afectivamente por el hecho de vivir de la forma en la que está viviendo.
O sea, como que obviamente hay excepciones, ¿no? Hay cagadotas y formas que uno reconoce como, pucha, esta persona es una irresponsable de aquí a Pekín, pero la pregunta es, ¿yo por qué me sigo relacionando con esa persona desde un lugar que a mí me parece irresponsable o en el que no me siento cuidado o cuidada? ¿Sí? Entonces, desde allí es como, si yo estoy okey con esas formas de relacionarme, pues la piloteo y me voy y me atengo, entre comillas, a esas dinámicas, ¿no? Pero si para mí eso está claro, que está siendo claro que no resuena con lo que soy, con la forma en que quiero relacionar, que eso me causa ansiedad, ¿no? Como que esta inconsistencia del vínculo, la no claridad me confunde, etcétera, etcétera, pues la pregunta es, vuelve a ti, es, ¿yo quiero relacionarme desde ese lugar con esa persona? No. ¿Por qué le sigo demandando claridad a esa persona cuando ha sido claro desde sus respuestas explícitas o no, desde sus acciones, lo que quiero o no puede y está en capacidad de dar? Entonces, digamos que allí, ¿no? La responsabilidad vuelve y cae sobre nosotros frente a el límite y las capacidades que tenemos para acceder a esos cuidados que queremos. Vale, Nata, sí, súper, súper contundente además todo lo que mencionas y como también creo que un poco la invitación de estas conversaciones que hemos tenido y todo es como también empezar como a revisarnos personalmente, ¿no? Como qué manera nos queremos relacionar, desde nuestras experiencias o cómo estamos viviendo, pues también cómo enfocar también como toda esa energía propia como en el tema de relaciones eh, y que todo parte al final como de ese conocimiento, de irse conociendo a uno, de ver qué resuena, qué no resuena, qué le gusta a uno, como todas estas cosas como para ya saber cómo podemos vincularnos y dejar también como de echar culpas y de responsabilizar también como siempre a los demás como de decisiones que a la final estamos tomando nosotros mismos. No sé si estamos pensando en lo mismo, pero pues un poco me queda como de enseñanza esto con estas charlas que hemos tenido. Sí, sí, total. Y digamos que solamente como una cosa más ahí cortica adicional y es como tener la claridad de que a veces incluso teniendo esas conversaciones vas a sentir que la otra persona no fue responsable. Y está ok, ¿no? Es como esto que te decía, por ejemplo, con lo de, no sé, terminar por medio de un mensaje de texto. Pues para ti puede no estar ok, pero esa persona, digamos, fue los recursos que tuvo en ese momento. Bueno, emocionalmente habrá que lidiar con eso, procesarlo, hacer el duelo, ¿no? Lo que te decía. Entonces, como que las conversaciones no nos blindan absolutamente, ¿no? De la experiencia, entre comillas, o de dolor, o de rechazo, o de, sí, no sé, o de conflicto, ¿no? O sea, como que la conversación es una herramienta más de facilitarnos el cuidado y mejores formas de relacionarnos, pero no necesariamente es como que ya por tener conversaciones, no, 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 todos felices y no va a haber como ningún tipo de conflicto alrededor o de dolor, y no, o de experiencia, digamos que entre comillas negativa o difícil de navegar, ¿no? Sino que precisamente nos va a permitir como eso, acceder a una claridad eh, desde la que vamos a decidir cómo situarnos. Vale, Nata, no, pues me encanta mucho hablar contigo sobre estos temas. Quisiera hacer un montón de episodios más. Creo que sigue habiendo como tema tras tema que se me ocurre con cada conversación. Y te agradezco mucho haber estado acá, haber compartido, haber eh, como también expuesto como esto que pensamos y que opinamos al respecto de las relaciones acá en el podcast. Te agradezco de verdad muchísimo. Juan, a ti gracias por invitarme y a las personas que nos escuchan. Quisiera mencionar como que si realmente les interesa o están curiosos de entender un poco más sobre las no monogamias, ¿no? Y otros modelos relacionales, como que chequen los recursos, pues que hay. Hay un montón de cosas ya disponibles, hay podcasts, ¿no? Hay canales de Instagram, hay libros, entonces como que
chequen y exploren un poco más allá de los comentarios y los memes en las redes que tienden a ser un poco injustos con los modelos relacionales. Em, Particularmente la no monogamia, entonces como que bueno, sí, como que explórenlo desde la oportunidad para entender otras experiencias de relacionarse sin que eso signifique que tú tengas que hacerlo, ¿no? O que ahora ese es el mandato, ¿no? Simplemente como desde una forma de entender que pues hay otras formas de que las personas están relacionando y están decidiendo cómo explorar, ¿no? Y eso qué significa también para esas personas y para ti, ¿no? Como en algún momento te vas a cruzar con alguien o te puedes cruzar con una experiencia similar, etcétera, y es como, bueno, ¿cómo te vas a situar frente a eso desde una perspectiva, digamos, un poco menos basada en el juicio, ¿no? Y en las preconcepciones. Vale, Nata, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escucharon. También están muy invitados a escuchar Río Revuelto, que es el podcast que dirige Nata con Hojarrota Ediciones. También lo pueden escuchar en Spotify y creo que en todas las plataformas de podcast. Eh, También, sí, 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 si les interesa la literatura infantil y juvenil y bueno, los estudios de la infancia y demás, bueno, allí pueden pasar y escucharnos. vale, Nata, muchas gracias y pues estamos hablando en un próximo episodio. Seguramente nos encontraremos nuevamente para vulnerarnos. Seguro, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao.